Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, otra vez nos reunimos para estudiar tu palabra. Tienes mucho que enseñarnos y nosotros mucho que aprender. Te rogamos, Padre, que nos des espíritu y sabiduría y de humildad, Señor, y de arrepentimiento. Tu iglesia lo necesita, Señor. Nosotros lo necesitamos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ustedes recuerdan que estamos estudiando ya por tercera vez este hermoso libro, que es Preparación para la Crisis Final, un clásico dentro del mundo adventista. Y en los dos primeros capítulos estudiamos la introducción, lo que sería la secuencia que vendrían a aparecer en el último tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema muy necesario dentro de la iglesia, más importante en mi humilde opinión, por supuesto, mucho más importante que cualquier evento que nosotros tengamos que estudiar al final del tiempo. Mucho más importante. ¿Por qué? Porque no trata de los eventos propiamente dichos, trata de mí, trata de ti. Hermana Graciela, la hermanita Graciela nos acompaña desde Perú. El Señor te bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros. Feliz sábado, feliz sábado. Bueno, yo todavía estoy acá en sábado, hermanita. Sí. Es verdad, entendemos, Y hermana. nosotros también, dentro de unos minutos, hasta las 7:30. Y el hermano Alejandro Claro. también un saludo. Que el Señor le bendiga. Gracias. Decía que este capítulo, que es el primer capítulo, lo considero muy oportuno que esté encabezando el libro, porque nosotros nos concentramos demasiado, mucha gente se concentra demasiado en el estudio de la escatología. Y la escatología es un estudio que va a analizar los eventos del tiempo del fin. Es cierto. ¿La palabra de Dios se cumplirá? Claro que sí, se va a cumplir. ¿Satanás podrá detenerlo? No, lo está demorando. Eso puede demorarlo, pero impedirlo nunca se cumplirá. Y nosotros, que estamos en el medio de este conflicto entre el bien y el mal, nosotros, más que saber, tenemos que estar preparados. Porque la preparación es lo único que nos va a poner al alcance de la misericordia de Dios. Siempre tomo como ejemplo una de las parábolas que más me gusta entre todas, pero la que más me gusta de todas estudiarlas es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1 al 13. Porque habla de un grupo de fieles consagrados, todos. Todos tenían el nombre de Adventista del séptimo día, porque esperaban la segunda venida, conociendo los acontecimientos. Sabían que tenían que vivir, estaban iluminadas por la palabra de Dios. Pero hubo un descuido de un grupo de esos fieles y no se prepararon. Y hubo otro grupo de los fieles que sí se prepararon. Y la diferencia no hizo en conocer las escrituras, en conocer los tiempos, en conocer las sazones. La diferencia estuvo en la preparación. Por eso el primer capítulo se llama Un movimiento de reforma dentro de la iglesia. Vamos a mirar lo que es la necesidad de la reforma, características de la reforma, el corazón de la reforma, o sea, lo esencial, lo fundamental, que es la predicación del mensaje a la Odisea, y la justicia de Cristo, o el tema de la justificación por la fe. Soy y puedo llegar a ser vencedor en Cristo o no. Por eso está relacionado puntualmente lo que acabo de decir con lo que hablamos esta mañana. Hay un grupo que dice que no podemos ser vencedores. Podemos ser luchadores, podemos ser soldados de Cristo, pero vencer no se puede vencer. Fíjense. Imagínense ustedes que vamos a la guerra. Un ejemplo actual. Los rusos mandan a la guerra
a Ucrania un batallón y le dice, salgan a pelear, pero fíjense si pueden vencer, ¿eh? Fíjense, no sé, hagan lo que puedan. Y en ese combate se te va la vida. ¿Tú vas a luchar a medias? ¿Tú vas a esperar que alguien venga y te pegue 4 disparos primero que tú a él en la guerra? Tú sales a vencer. El que lo consigas o no es otro tema, pero tú tienes que salir muy, muy mentalizado de que la victoria está de tu lado. Y eso hace la diferencia. El que nosotros podamos ser o no vencedores depende si aceptamos y entendemos el mensaje de 1888, la justicia de Cristo. Este tema tan bello no solamente nos hace conocedores de la verdadera justificación por la fe en el tiempo del fin, sino que nos hace vencedores sobre el pecado. ¿Logramos el perdón? Claro que sí, pero también logramos victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Y después el secreto de la victoria. Cuando hace más de 27 siglos, el inspirado profeta Joel, en base a la visión divina, se refirió al día de Dios, escribió lo siguiente. Joel 2:1-2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Si bien estas palabras tenían una aplicación histórica inmediata a los tiempos del Antiguo Testamento, cuando Israel había sido invadido por un pueblo enemigo, la razón por la cual fueron preservadas estas palabras es que se refieren particularmente al tiempo del fin, al día de Jehová, la víspera del regreso de Cristo a la tierra. El mensaje invita a tocar trompeta dentro del pueblo de Dios, o sea, en la iglesia, a hacer cundir la alarma en el santo monte de Dios, en el pueblo mismo, o sea, su pueblo, porque ocurrirían sucesos de tal magnitud que harían temblar a todos los moradores del mundo. Por eso, pues ahora, dice Jehová, sigo leyendo versos 12 al 17, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. En vista de los tremendos acontecimientos que estarían por ocurrir en el día de Jehová, se debía ser despertada por una voz de alarma, y el pueblo debía ser llamado a lograr una conversión auténtica, profunda y de todo corazón. En otras palabras, debía efectuarse una reforma espiritual en el seno de la iglesia, en preparación para los grandiosos sucesos del fin. Aquí es donde nosotros, hermanos, estamos llamados, cada uno de nosotros, no importa la edad que tú tengas, tú tienes un raciocinio ya para entender tu alrededor, Dios te toma en cuenta. Si tú tienes conocimiento de la verdad, Dios te ha llamado a este pueblo, a este movimiento, te ha sacado de otras iglesias, te ha llegado el evangelio de la manera en que el Señor permitió que llegaras, y has conocido el mensaje de los 3 ángeles, tú sabes que hay un juicio, y que ese juicio ha comenzado hace 180 años aproximadamente, y que hoy ese juicio está funcionando, todavía está teniendo los últimos nombres de los que murieron, están muertos, que descansan en el Señor. Estamos llegando al final de la lista inmensa de lo que descansa.
Y ese juicio debe continuar y continuará con los vivos, contigo, conmigo y con cada uno de nosotros, si no somos llamados al descanso. Por eso nosotros tenemos que, como en el día de expiación de la antigüedad, en el antiguo Israel, temblar delante de la presencia de Jehová, que iba a hacerse visible como una gloria que iba a quemar todo a su alrededor por la santidad que tenía la Shekinah cuando descendía sobre el propiciatorio en el día de expiación, en el lugar santísimo. El sacerdote estaba temblando porque su vida dependía de su santidad. Un solo pecado, uno solo. Y los demás sacerdotes del lado del lugar santo lo tenían que arrastrar con cadenas porque lo ataban al sacerdote, porque caía fulminado. En las carpas alrededor del campamento, todos los judíos estaban rogando: ten misericordia, Señor, ten misericordia, perdóname. Y hacían ayuno, oración, súplica, arrepentimiento, limpieza del pecado. Porque sucedía caso que también el que estaba en pecado, en el campamento, en la carpa, caía fulminado. Dios había predicho que la fiesta anterior, la fiesta de las trompetas, prepárense, porque viene la gloria de Dios. Ese era un símbolo anual de la segunda venida de Cristo. Y aquellos que lograban pasar el día de expiación vivos, tenían la fiesta de las cabañas. La alegría. Hemos pasado el juicio. Hemos pasado, Dios nos perdonó. Lo que simboliza hoy el milenio. Y salían a festejar fuera de Jerusalén. ¿Sí? Y cuando regresaban de nuevo, era la ya tercera venida de Jesús, el pueblo vuelve de nuevo, Apocalipsis lo menciona, con la ciudad santa y todos los redimidos, y se asienta en Medio Oriente. Y todo ese monte se vuelve una planicie. Son fiestas simbólicas que reproducen lo que tiene que suceder pronto. No hay duda de que hemos llegado ya a la propia víspera de la hora suprema y de que este llamado a una conversión genuina y a una reforma cabal de la vida de cada uno debe resonar por todos los ámbitos de la Iglesia. Tal es lo que hace años ha establecido por autoridad divina la sierva del Señor en los siguientes párrafos inspirados. Y ahora vamos a leer unos párrafos muy buenos, muy interesantes y oportunos que la sierva del Señor, hermano, nos escribe a cada uno de nosotros. Si tú crees que esto no es para ti, replantéatelo. La necesidad de la reforma. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Tú me puedes decir, hermano, necesitamos diezmos porque hay que pintar la iglesia. Necesitamos los diezmos porque hay que comprar más banco y no alcanza para pagar la luz, etcétera. Necesitamos que alguien venga a ayudar a preparar tal comida que se va a hacer para el sábado. Todo podemos necesitar. En mi casa, hermano, yo puedo necesitar muchas cosas. En mi trabajo, en mi relación interpersonal con los que me rodeo, puedo necesitar muchas cosas. Pero lo que más necesito de todo en mi vida es una reforma cabal y verdadera en mi vida espiritual. Amén. Amén. La primera de las reformas que tengo que poner como urgente en cada uno de nosotros, ¿no? Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar a su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero constituye nuestra tarea, por medio de la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, el cumplir las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Si hay predicaciones que necesitamos escuchar, no es tanto, y lo digo con todo el respeto a las personas que tienen esa debilidad por conocer los eventos futuros,
no es tanto saber cuándo viene la ley dominical. Lo que más necesitamos son predicaciones que nos hablen del arrepentimiento, de arreglar nuestras vidas, de ponernos en armonía a la altura del nivel que Dios quiere que tengamos por los eventos que viven. Enfocarnos en esas prioridades va a hacer que el Espíritu Santo nos elija, nos califique para lo porvenir. La hermana Juay dice el testimonio, tomo 7, el pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones que está preparando para los justos una sola alma que sea presuntuosa, u orgullosa, o soberbia, o descuidada. Se necesita una reforma entre el pueblo de Dios, pero esta debe comenzar su obra purificadora con los ministros. Ahí sí que vamos a detenernos brevemente. ¿Por qué la iglesia es atacada? ¿Y por qué quiénes son los primeros en la lista para ser atacados por el enemigo? Los pastores. Porque él sabe que si puede quebrar a un pastor, va a diseminar a todo el rebaño, en cada iglesia. El pastor representa la autoridad. El pastor representa el ejemplo. El pastor representa la dirección. Si él puede desviar a ese pastor, no solamente lo va a hacer a él, y por ende a su esposa y su familia, porque lo que hace el pastor, siempre, en la gran mayoría de los casos, no conozco otro caso que se me venga a la mente que no sea así, su esposa lo va a secundar. Y por ende, la iglesia. Por eso, la hermana Juay hace un hincapié. Debe comenzar con los ministros. Debe producirse una reforma en el pueblo de Dios. Y sigue diciendo la sierva del Señor. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas distintas. No las confundamos. Son dos experiencias y situaciones complementarias, pero diferentes entre sí. La sierva del Señor dice, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Hoy, mis queridos hermanos, muchos hombres y mujeres caminan dentro del pueblo de Dios como muertos espirituales. Hombres y mujeres que creen tener una performance aceptable a Dios. Para Dios no son más que cadáveres caminando. Y lo dice y lo dice los testimonios también. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y en las teorías, en los hábitos y en las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de las justicias a menos que esté vinculada con un reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada, y al hacer esta obra, ambos deben combinarse. Amén. Me han impresionado profundamente, dice la hermana Juay, las escenas que desfilaron últimamente delante de mí en las horas de la noche. Parecía que se realizaba en muchos lugares un gran movimiento, una obra de reavivamiento. Nuestro pueblo estrechaba sus filas en respuesta al llamamiento de Dios. Hermanos míos, el Señor nos está hablando. ¿No escucharemos su voz? ¿No aderezaremos nuestras lámparas para actuar como hombres que esperan la venida de su Señor? El momento actual exige que llevemos la luz y actuemos. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos.
el espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Mira, hermano, varias veces lo he comentado y lo repito ahora. Nosotros tenemos un modelo. Uno dice, pero hermano, ¿qué significa un avivamiento en la reforma? Estudia el libro de los Hechos. Ahí te vas a dar cuenta de lo que el Espíritu Santo puede hacer, porque lo hizo ya, con toda una generación, empezando por los apóstoles y los 120 que bajaron del aposento alto. 120 personas que subieron en un estado espiritual, pero cuando bajaron después de 10 días, eran poderosos en el Señor. El Espíritu Santo tomó a ese salón con los 120 que se escuchó el estruendo de hasta el templo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Y cuando bajaron esos hombres, bajaron transformados, pero tuvieron sus 10 días de canto, oración, arrepentimiento, confesión, aceptación de la verdad presente para ese momento. Cristo ha resucitado. Cristo fue llevado a los cielos y Él nos manda que prediquemos este mensaje de que las buenas nuevas del Evangelio están en aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Y ellos salieron con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tomó el control, las riendas, directamente Él de la iglesia primitiva. Miremos todos los acontecimientos que se estudian. La hermana Juan nos dice a nosotros, debemos estudiar Daniel, Apocalipsis y el libro Hechos de los Apóstoles. Porque allí se nos muestra ejemplos aprobados por Dios de personas que hicieron lo correcto y también nos enseña lo que no debemos hacer con personas en el libro de los Hechos de cómo se comportaron. Simón el Mago, Ananías y Zafira, Alejandro el Calderero y tantos otros. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Esa es la verdadera conversión de la cual el Espíritu Santo a nosotros nos está diciendo, miren, estudien esa experiencia, vayan al libro de los Hechos. Por eso a mí me ha gustado siempre hablar sobre la unidad. No es bien entendida en el mundo adventista, pero la unidad trae fortaleza espiritual. Estar unido espiritualmente con mi hermano y estar unido en cercanía va a generar una confianza y una amistad en Cristo, en el amor cristiano, en el espíritu que va a fortalecer a su iglesia en ese lugar. Nosotros tenemos que entender el tiempo en que estamos. Características de la reforma. Satanás ha estado trabajando asiduamente para desvirtuar la auténtica reforma espiritual que el Señor quiere obrar dentro del seno de la iglesia. El enemigo no descansa. Él tendrá sus vacaciones, 1000 años, pero hoy él trabaja y nosotros debiéramos trabajar también, porque nosotros tendremos nuestro descanso en el milenio, allá en el cielo, en la gloria del Señor. Este ha sido el método del gran enemigo desde los días antiguos, adulterar lo verdadero y ofrecer una falsificación para causar desorden, caos y perdición, en lugar de verdadera conversión y vida eterna. Siempre ha habido un movimiento de reforma espurio, falso, adulterado, no original, cuando Dios desea. Mira, cuando Guillermo Miller comenzó a estudiar con su Biblia y una concordancia Strong, que era todo el material que tenía él. No era pastor, era campesino, granjero. Pero él empezó a estudiar con temor y con mucho deseo de aprender los tiempos. Y él empezó a descubrir cosas. Y cuando él empezó a descubrir que Daniel, el libro de Daniel, entre otros, hablo del caso puntual de él, en Sudamérica hubo, en Europa también hubo, simultáneamente personas que no se conocían y se le estaba abriendo el libro de Daniel. Pero en Norteamérica, apenas él empezó a estudiar, el enemigo vio que había algo que el enemigo ignoraba. Ah, está estudiando esto. Ah, interesante. ¿Cómo podemos falsificarlo?
Y lo hizo. Sacó a la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Falsificó el movimiento milerita. Y bien que lo falsificó. Y a nosotros, cuando surge la iglesia adventista como movimiento que seguía teniendo esa unción del Espíritu Santo, pero esta vez en el ministerio de la sierva del Señor, jovencita, y ella recibía visiones, y en una de las visiones ella dice, y nosotros debemos salir a predicar de puerta en puerta hasta la última puerta. Y el enemigo, así que esto es lo que te mandó el Señor, predicar de puerta en puerta hasta la última puerta. Perfecto, ya tengo la solución. Aparecieron los testigos de Jehová, de puerta en puerta hasta la última puerta. Falsificó el movimiento adventista, ¿sí? Con los testigos de Jehová. Y así siempre va a tratar de falsificar cualquier movimiento de reforma y de reavivamiento. Nosotros debemos saber y conocer la historia porque nos muestra tanto lo que el Señor quiere hacer, pero también nos muestra lo que el enemigo puede llegar a hacer. La sierva del Señor declara la falsificación satánica. En cada despertamiento religioso, Satanás está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. Hace unos días, le comenté, estaba hablando con el pastor Gustavo, me voy a tomar el permiso, espero que mi hermano lo pueda escuchar, hablamos un rato largo con él, y él me comentaba sobre lo que pasaba, charlábamos entre él y yo conversamos, ¿no? Lo que pasaba en la iglesia. Y resulta que él me dice, sí, hermano, yo te creo, sí, pero hay que utilizar, yo veo ciertos pastores que tú me estás mencionando y yo no los veo bien porque ellos no utilizan el método de Cristo. Son muy punzantes, son muy directos, son muy, no, hay que utilizar el método de Cristo. A lo que yo le dije, mira, hermano, ustedes escucharon, ¿no? Hermano, hay que utilizar el método de Cristo. ¿Hay que utilizar el método de Cristo? Por supuesto que sí. Pero le respondí, le dije, mira, hermano, en primer lugar, el método de Cristo del siglo I no es el método de Cristo del siglo XXI. No te confundas. El método de Cristo del siglo I involucraba una amistad al pecador, un amor, paciencia, ternura y llamado. Pero Jesús nunca aparece con los fariseos y saduceos del brazo, abrazándose, vamos hermanos a hacer amistades, y lo invitaban a comer allá en las comilonas que hacían los saduceos y los fariseos dentro de todo el Sanedrín. Jesús nunca fue invitado. ¿Por qué? Porque lo odiaban. Y él no tenía dos discursos. Él tenía un solo discurso, un solo pensamiento, amor por las almas, pero hablaba las cosas por su nombre. Tú no me puedes decir, le dije, que el método de Cristo era tratar bien a los pecadores, decirle todo bien y perdonarlos, o hacer la vista gorda, o consolarlos, pero no recibir una clara amonestación. El método de Cristo, del siglo I, era un método que logró que lo odiaran, lo querían despeñar, trataban de matarlo, lo acusaron de que echaban, por Satanás echaban los demonios, porque estaba compinchado con el demonio. Y al fin y al cabo, hermano, el método de Cristo lo subió a la cruz y lo mataron. Ahora tú me dices a mí que nosotros tenemos que hacer el método de Cristo de una manera diferente, que nos aplaudan, que no nos censuren, que no nos digan nada. Ese es el método de Cristo. Cristo fue llevado a la cruz por su método. Sufrió persecuciones. Tú recuerdas, le digo, entre otras cosas, el espíritu de Elías. Elías el Tisbita tenía un método muy directo. El segundo Elías, Juan el Bautista, que tenía el mismo espíritu de Elías, tenía otro método. A él no lo querían los dirigentes religiosos de la época, pero él tenía una forma de decir
claro, claro, ¿no? Generación de víboras, desgraciados, pecadores, ¿qué quieren acá? Y la gente lo seguía, porque veían en él a un hombre de Dios. Pero ¿cómo terminó? Degollado, lo odiaban. Entonces, si tú me vas a decir a mí, le digo que el método de Cristo es que a mí me acepten y no me digan nada, en mi humilde opinión no es el método de Cristo, es un método de Cristo adulterado. Para tener un reavivamiento, una reforma, el pecado tiene su nombre correcto. Y el espíritu de Elías, que está dado ahora para este fin de los tiempos, siempre llamó las cosas por su nombre. ¿No te gusta? Lo siento. Es lo que hay. Ahora, ¿cómo lo tengo que decir? El Espíritu Santo te dará esa unción. Pero el Espíritu Santo no va a rebajar una cosa para convertirla en otra. Entre otras cosas que hablé con mi hermano, con el pastor Contreras. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que si no llamamos las cosas por su nombre y no le damos el nombre correcto a las cosas, entramos en una confusión espiritual, ¿no? Sigamos leyendo. ¿Quién? Vale. Entonces, sí. La semilla que Lutero había sembrado brotaba en todas partes. Satanás intentó lo que ya había intentado en otros movimientos de reforma, es decir, engañar y perjudicar al pueblo dándole una falsificación en lugar de la obra verdadera. Hermanos, si ustedes quieren preguntarme, por favor, háganlo o consultar o comentar sin ningún inconveniente. Siéntase libre, ¿vale? Siéntase libre. Así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la iglesia cristiana, así también se levantaron falsos profetas en el siglo XVI, siglo de la Reforma, el año 1500 en adelante. Lo mismo que hizo en épocas pasadas, el padre de toda mentira ha estado haciendo en nuestro tiempo. Quiere hoy tratar de desorganizar el movimiento adventista y confundir a los hijos de Dios. Así es como durante nuestra breve historia como movimiento y particularmente en estos últimos años, han surgido una serie de grupos disolventes que se llaman a sí mismos reformistas, cuando lo que hacen es solo destruir. La obra no soportó la prueba bíblica. Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis. Un rasgo muy común en los falsos movimientos de reforma es el espíritu de discordia, revolución y crítica destructiva, particularmente de los dirigentes de la iglesia. Advierte el espíritu de profecía y nos dice lo siguiente: ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Porque el espíritu de discordia, mis queridos hermanos, hace eso, dividir. Y el Espíritu Santo va a unificar a su pueblo, va a traer unidad. Y sabe Satanás que si nosotros nos unimos en un solo espíritu, su tiempo está contado. Él lo sabe. Por eso trata de sembrar la división, la discordia, el chisme, la murmuración, ese gran pecado que existe en el pueblo de Dios. Desde la época de cuando fue pueblo de Dios saliendo de Egipto para la Canaán terrenal. La hermana Juárez menciona que ese fue uno de los pecados más graves que tuvo el pueblo de Israel. Por eso no entró. Empezó a murmurar, empezó a hablar mal uno del otro, de aquel, de Moisés, de Aarón, y de María, y de los líderes, y de Josué, y a mí no me gustan, son muy exigentes, y a ti, no, a ti tampoco te gusta, no, a mí tampoco. Y empezó la rebelión. Y la hermana Juárez dice, los mismos pecados de ese Israel terrenal, camino a la Canaán terrenal, va a pasar con el Israel espiritual, camino a la Canaán celestial. Los mismos pecados. En otras palabras, lo primero que hace una reforma es eliminar la discordia.
la crítica y el espíritu de revolución de entre los que son afectados por ella. Al describir varios de los falsos movimientos de reforma, la mensajera del Señor dice del promotor de uno de ellos. En esa época la hermana White se encontró, como nosotros, con fanáticos. ¿Ustedes saben quiénes son los fanáticos? Miren, hay un pastor que dio un ejemplo que yo lo entendí muy bien y se me grabó. A veces uno dice que el fanático es el que está haciendo mal las cosas. Vamos a ejemplificarlo como él lo ejemplificó en un partido deportivo. Vamos a llamarle fútbol. Bueno, los que están jugando en la cancha son jugadores. Ah, pero son fanáticos porque están haciendo las cosas. No, no. Los fanáticos están en las gradas, en las tribunas. Esos son los que gritan y que alientan y a veces desesperadamente y de paso insultan y etcétera, etcétera, etcétera. Esos que no hacen nada y están solo mirando y gritando, esa es la gente fanática que no aporta excepto puros gritos e ideas equivocadas. Esos son los fanáticos. Y de eso la hermana White se encontró bastante en su ministerio. Ella dice, él pensaba de una persona que Dios había pasado por alto a todos los obreros dirigentes y le había dado a él el mensaje. Entonces ella explica que intentó demostrarle que él estaba equivocado. En otro, ella escribe, él dijo que todos los dirigentes de la iglesia caerían debido a la exaltación propia y otra clase de hombres humildes aparecería en escena que harían cosas maravillosas. Este hombre pretendía creer en los testimonios, pretendía que era la verdad y los usaba para dar fuerza y apariencia de verdad a sus pretensiones. Pero acerca de este hombre y de su mensaje ella explicó, recibí esta palabra del Señor, no los creáis porque yo no los he enviado. Ella le dijo que su mensaje no era de Dios, sino que estaba engañando a los descuidados, a los incautos. Acerca de otro aún, que pretendía tener un mensaje especial para la iglesia, ella escribió, el mismo espíritu acusador estaba en él. Es decir, que, según él, la iglesia estaba completamente equivocada y Dios estaba llamando a un pueblo que obraría milagros. Hoy tenemos muchos movimientos liderados por fanáticos. ¿Quiere que le mencione uno que todos conocemos, al menos de nombre? Víctor San Vicente. Es un fanático, porque él perdió el norte. Él asegura, según lo que me contaron, los que tienen contacto cercano con él, que él, su persona, cuando la Biblia dice que la escritura no fue escrita para interpretación privada, Pedro lo dice, pero él dice, no, no, ahora el tercer Elías, no vendrá un espíritu a la iglesia. Yo, Víctor San Vicente, soy el tercer Elías. ¿Sí? Entonces él tiene que empezar a predicar que su persona está ungida por Dios y que él va a traer un reavivamiento y reforma poniendo fechas. Está chalao, está loco. O como la hermana Juárez le menciona, terminó siendo un desquiciado mental. Entre otros, personas que tienen postulados que no aceptan otra cosa que lo que les sale de su cabecita. No quieren aceptar otra cosa. Lo que yo digo es la verdad. Lo que tú dices, no, eso no. De eso, hermanos, tenemos que prepararnos porque siempre estuvieron y están. Cuando quiera que un así llamado movimiento de reforma suscite un espíritu de crítica destructiva contra los dirigentes de la obra y contra la organización de la iglesia, haciendo cundir el espíritu de discordia y de revolución, sepamos a ciencia cierta, sin mayor análisis ulterior, que es Satanás quien lo encabeza y que se trata de una falsificación de la verdadera reforma. Ahora, tú me puedes decir, pero hermano, perdón, hermano Gerardo, discúlpeme. ¿Y qué pasa con los adventistas apóstatas que están haciendo tantas cosas malas dentro de la iglesia? Espera, hermano, espera, hermana, en Dios. Él se encargará de ellos. Tú mantente fiel a la doctrina.
Pero hermana, que no me deja ni siquiera entrar a la iglesia. Entonces, reúnete con los que siguen la verdad. Dios se encargará de ellos. Ni siquiera te pronuncies con maldiciones, con críticas y que hagas video de esto y de aquello. No, ¿para qué? Dios es el que va a acomodar las cosas. ¿O tú crees que Dios no lo hará? ¿Tú crees que el Señor no va a ordenar a su iglesia? Él lo hará. Confiemos en Él. Tú confías en el Señor, confía en ese aspecto también. Él pondrá las cosas en su lugar, a su tiempo, en su providencia. Nosotros debemos consagrarnos a Dios y mantenernos firmes, porque si abrazamos ese espíritu de crítica, ese espíritu de crítica nos va a nublar nuestra visión y experiencia, y tarde o temprano nos hará caer. Y engrosaremos las filas del enemigo, porque no hay nadie que pueda hacer el trabajo que hacen los apóstatas dentro de la iglesia. Por eso Satanás los cuida como oro. No hay nadie que pueda hacer la obra de un inconverso dentro de la iglesia. Porque tiene acceso a la iglesia, tiene acceso a los cargos, tiene acceso al micrófono, tiene acceso a la autoridad dentro de la iglesia. Y sin embargo, no defiende el nombre de Cristo, sino que es un apóstol. Y él va a diseminar su espíritu a los demás. No seamos nunca nosotros críticos o malsanos. ¿Podemos hacer una crítica constructiva? Claro que sí. Pero ora 3 veces, no una vez antes de hacerla. Porque el Señor lee los corazones. Y que el Señor siempre a nosotros nos preserve de ese espíritu de crítica. Continúo. Aunque tales movimientos para ganar adeptos pretendan al comienzo pertenecer al pueblo adventista y simulen manifestar celo por la obra de Dios, terminan siempre en la formación de sectores separatistas. No soportan la prueba del tiempo, aunque a veces causen mucho mal temporariamente, descarriando a personas sinceras, pero no del todo afirmadas en la verdad. Hay un refrán que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando hay algo que va a suceder dentro de la iglesia, introducido por el enemigo de las almas, él sabe, él lo sabe. Algo, si yo produzco algo aquí adentro, alguien va a morder el anzuelo. No todos tal vez, no la mayoría, pero algún descuidado me va a seguir. Eso es sine qua non. Y el enemigo lo sabe. Por eso trata siempre de producir, ¿sí?, lo que sería la división dentro de la iglesia. Permiso. Bien. Continúo. Satanás actúa con energía y con engaño. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. Despierte el pueblo de Dios de su somnolencia, ¿sí?, y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma. Escudriñe las escrituras para aprender la verdad tal cual es en Jesús. Conságrese por completo a Dios y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Manifestará su poder por todos los engaños posibles y llamará en su ayuda a todos los ángeles caídos de su reino. Mira, hermano, hermanita, si tú te consagras a Dios, ten por seguro que tú has levantado una persecución. Primero espiritual. Y si tú continúas, te van a empezar a caer. Si estás dentro de la iglesia y te reúnes, te van a empezar a llamar, hermano, hermana. Yo recuerdo que estábamos en la iglesia de Clot y había una hermana que nosotros queremos mucho, en este momento está en Brasil, y ella era la directora de niños. Y un día, me cuenta ella, les hizo aprender a los niños un cántico, eran los niños, los infantes, 5, 7, 8 años,
los llevó, les enseñó un cántico sobre el mensaje de los tres ángeles. Muy bonito el cántico. Yamil con Rosa, fueron los dos. Bueno, entonces, cuando pasaron a la plataforma y los niños cantaron, las damas, las que estaban dirigiendo el grupo de niños, los pasaron y los niños cantaron. Y la gente, ¡ay, amén! ¡Qué lindo! Mensaje de los tres ángeles. Cuando terminó el culto, los dirigentes de la iglesia la llamaron aparte. Hermana, ¿cómo le va a enseñar eso a los chicos? Tú no puedes enseñarle eso. La censuraron y la amenazaron con hasta incluso una disciplina. Ahora, ¿tú me puedes explicar a mí qué tiene de malo que un grupo de niños que canten un coro que hable de realzar el mensaje de los tres ángeles, para que la iglesia me llame aparte y me censure? ¿Qué espíritu domina esa iglesia? La respuesta está dada. Eso, hermano, es muy común. Si tú te quieres consagrar dentro de la iglesia, te van a empezar a llamar, hermano, tú estás siendo muy excesivo, incisivo, exagerado, tú pones miedo, hay visita, no hables así, la gente se asusta. ¿Qué espíritu guía a los dirigentes de esa iglesia? Dice así, el fanatismo. Entre las armas que usará el diablo para desbaratar el plan de Dios de proclamar y producir una reforma entre su pueblo, figura el fanatismo. Ya lo comentamos. Lo hizo en los días apostólicos, en la época de la Reforma Protestante y prácticamente con motivo de todos los despertamientos religiosos. Satanás sabe que cuando hay un despertar religioso, todas sus víctimas o súbditos dentro de esa iglesia, él corre el peligro de perderlos. Por eso trata de neutralizar un movimiento de reforma, especialmente con aquellos que están consagrados a Dios y le caen los suyos a para decir, hermanito, por favor, no predique eso acá, hermanita, por favor, manténgase al margen, y si tiene cargo, te lo quitan enseguida, porque sabe que con cargo tú vas directamente a la plataforma, se te da el micrófono, porque tú tienes autoridad, te la quitan. Sucede, hermano, es una realidad, no podemos obviarla. El fanatismo aparecerá en nuestro propio medio, dice la hermana White en Mensajes Selectos, tomo 2. Vendrán engaños y de un carácter tal que si fuera posible desviarían a los mismos escogidos. Lutero tuvo también que sufrir gran aprieto y angustia debido a la conducta de fanáticos, y los Wesley y otros que por su influencia y su fe fueron causa de bendición para el mundo, tropezaron a cada paso con las artimañas del enemigo, que consistían en empujar a personas de celo exagerado, desequilibradas y no santificadas. Lutero tuvo ese problema cuando él comienza la reforma protestante. Los seguidores de él, ¿qué querían hacer en la iglesia romana, en los templos católicos? La turba quería entrar y destruir todo, destruir a las estatuas, prenderle fuego a la iglesia. Él dijo, no, ese no es el camino. Porque los fanáticos sabían que si lograban hacer eso, toda la opinión pública se iba a ir en contra del mensaje de Lutero. Llevar al extremo un comportamiento para después ser rechazado por ser extremista. Eso lo hacen los fanáticos. Cuando el Señor obra por medio de los instrumentos humanos, cuando los hombres están movidos por el poder de lo alto, Satanás induce a sus agentes a clamar fanatismo. ¿No lo hicieron con Jesús los fariseos, los saduceos, los escribas? Y a advertir a la gente que no vaya a los extremos. Tengan todos cuidado acerca de la circunstancia en que levantan este clamor, porque el hecho de que haya moneda falsa no reduce el valor de la verdadera. El que haya reavivamientos espurios y conversiones falsas no prueba
que todos los reavivamientos deban tenerse por sospechosos. No demostraremos el mismo desprecio que los fariseos cuando dijeron, a los pecadores recibe. Hay una gran experiencia, aquellos que hayan estudiado un poquito la historia denominacional, a comienzo del siglo XX, ustedes se acuerdan que el Congreso de Minneapolis fue dado en octubre-noviembre del año 1888, un congreso de la Conferencia General. Se llegó a conocer por inspiración de Dios una nueva verdad que era muy necesaria para la iglesia en ese entonces. Dejar de ser tan legalistas y concentrarse más en Cristo y no tanto en la ley. Ese fue el gran despertar que tuvo la iglesia adventista. Pero los dirigentes dijeron que no. No. Conservemos los hitos, conservemos lo que siempre nosotros hemos creído, decían los dirigentes, George Butler, Urias Smith y tantos otros pastores. 180 personas más o menos fueron convocadas a ese congreso. La mitad aceptó la postura de Wagner y John, pero era la mitad que no tenían cargos. La otra mitad eran los dirigentes, y los dirigentes no aceptaron. Pasó lo que pasó. Pero resulta que después, 13 años después, viene otro congreso, el Congreso de Indianápolis. Ya había varios pastores, entre ellos George Butler mismo. Él ya se había arrepentido, él pidió perdón, habló con la hermana White, y la hermana White le dice, el Señor te ha perdonado. Y él comenzó a trabajar mano a mano con la hermana White. Y llega al Congreso de Indianápolis, y parecía que era la segunda oportunidad que el Espíritu Santo iba a ser derramado. La primera fue en Minneapolis, pero esta vez, en el año 1901, iba a ser en Indianápolis. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Ahora esta vez los dirigentes estaban consagrados, pero Satanás decía, si no puedo con los dirigentes, voy a poder con los laicos. Y empezó a introducir ese pensamiento fanático de la carne santa, de que una vez salvo, siempre salvo, la bulla, la batería, el ruido ensordecedor, la falta de reverencia, y todos clamaban que, Señor, acá viene excesos, fanatismo. La hermana White tuvo una visión, que nosotros la conocemos porque fue llevada a un video muy lindo, donde ella menciona que en esos días del Congreso hubo una reunión de todos los líderes, y los líderes, a diferencia del Congreso de 3 años atrás, 1888, en el Congreso de Indianápolis, los líderes se arrepintieron, y los líderes, como en el aposento alto, pidieron perdón unos con otros. Hermano tal, perdóname, hermano tal, perdóname, y el otro, sí, hermano, tiene razón, yo estuve mal, y tú también perdóname, y todos se pedían perdón, y parecía que el Espíritu Santo bajaba a esa sesión, y que el Espíritu Santo hacía una obra realmente de un reavivamiento espiritual. Y ella quedó tan contenta, porque sabía que si los dirigentes aceptaban ese reavivamiento espiritual, la venida de Cristo estaba muy cerca. Y cuando ella despierta y se da cuenta que había pasado todo lo contrario, el ángel le dice, esto es lo que pudo haber sido y no fue. Esto era lo que el Señor quería que pasara, que habría un reavivamiento, no solo de los dirigentes, sino de toda la iglesia. Y no pudo ser. Y el Espíritu Santo nuevamente fue rechazado en ese congreso. Y ese congreso pasó a la historia como el congreso que la hermana White dijo, ya tenía ella aproximadamente unos 73 años, 74 años. Ella dijo, yo ya estoy mayorcita. El ángel le dijo, van a pasar muchos años para que vuelva a haber una oportunidad como esta. Y ella entendió que no iba a recibir en vida en la segunda venida a nuestro Señor Jesucristo. Y lloró amargamente por
qué? ¿Por qué? Esa fue la segunda oportunidad que se perdió. Ese reavivamiento y reforma formaría parte de una proyección que Dios quería que su pueblo de esa época tuviera, y no pudo ser. Satanás lo volvió a estropear. Estropeó el de Minneapolis y ahora estropeó el de Indianápolis. Hermano, tú no creas que no vas a tener problemas si tú quieres consagrar tu vida. Tú tendrás problemas. Y cuanto más consagrado tengas el ideal en tu vida, Satanás más de cerca te va a perseguir. Mucho más de cerca. Nueva luz. Otro de los métodos que el archiengañador utiliza para entrampar a las almas incautas es la proclamación de alguna nueva luz o nuevo conocimiento. Cuando el poder de Dios testifica acerca de lo que es verdad, esas verdades han de permanecer para siempre como tales. No han de ser tratadas de acuerdo con suposiciones contrarias a la luz que Dios ha dado. Hay una palabra que quiero repetir en esta frase. Esas verdades han de permanecer para siempre como tales. Si a la iglesia adventista se le ha dado una verdad, esa verdad es para siempre. Tú no puedes cambiarla. Tú no creas que has recibido, según tus estudios, investigaciones y conocimiento, que tu verdad descubierta va a cambiar esa verdad. Porque si tú lo quieres así, esa luz que tú recibiste no es del cielo, no es de Dios. Dios nunca se va a contradecir. Dios no le va a decir al apóstol Pedro que haga algo contrario a lo que hizo el apóstol Juan. No puede. El Espíritu no entra en contradicción. El Espíritu solamente habla la verdad. Y la verdad en sí misma nunca es contradictoria. Por eso tenemos que saber estudiar, conocer lo que creemos, para que nadie nos engañe. Dice así la hermana White. La auténtica nueva luz debe tener los siguientes elementos identificadores. Primero, estará en un 100% de acuerdo con la palabra de Dios y no responderá a alguna interpretación antojadiza y carente de fundamento bíblico. Se levantarán, dice ella en Joya los Testimonios, tomo 2, hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe de los antiguos hitos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrá almas que serán engañadas. Alguien siempre va a terminar creyendo. Los débiles en la fe, los nuevos, los que les gustan las nuevas verdades que son sensacionalistas, rimbombantes, interesantes, pero que no están revestidas del poder del Espíritu Santo. Segundo, dice el hermano Juan, no contradirá ninguna de las verdades básicas ya sólidamente establecidas como pilares inconmovibles en la organización del pueblo de Dios. Dios no da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveraban esto. El Señor me mostró. El Señor me mostró. En mi experiencia como adventista he conocido a muchos hermanos, cuantos, con nombre y apellido los tengo en la cabeza, que aseveraban que Dios le mostró esta nueva interpretación. Y a veces me tocó preguntarle, hermano, ¿lo has llevado a este estudio a la iglesia? ¿A un pastor experimentado? Que te dé su opinión al menos. No, hermano, si tú sabes que ellos siempre a mí me van a contradecir, ellos siempre están para contradecir todo, están para bloquear la nueva luz. No, hermano, tú tendrías que tener la humildad de saber que tú también te puedes equivocar, o tú te creas infalible. No, yo no dije eso.
bueno, pero me lo estás diciendo, porque si tú crees que lo que ya has descubierto ni siquiera se puede llevar a analizar a otra persona que tiene más experiencia que tú tienes que tener la humildad de decir, pastor, mire lo que he descubierto, ayúdeme, ¿qué es esto? Y el pastor, si lo ve correcto, lo va a llevar a otros pastores que tienen más experiencia que él y te darán la oportunidad de exponer tu punto de vista. Si tu punto de vista es de Dios, tiene que soportar todo ese filtro. Pero hay personas que no quieren. No, porque el Espíritu me mostró, es así. No podemos caer en esos excesos. Hay personas que lo hacen y no soportan, no quieren saber nada que les digan, hermano, tú estás un poquito equivocado, estás un poquito efervescente, ahí un poco como si te subió la espuma y no piensas bien. Tenemos que ser cuidadosos. Si no somos nosotros, cuando nos relacionemos con personas que aseveran tener nueva luz, haz como los bereanos, sé noble para Dios, desconfía y estúdialo tú mismo. ¿O tú crees que el Espíritu Santo no puede llegar a tu vida y darte esa sabiduría para detectar el error? Claro que sí. Y Dios quiere dar su Espíritu más que los padres quieren dar buenos regalos a sus hijos, si se lo pedimos. Dios siempre está dispuesto para ayudarnos a no caer en el engaño. Tenemos que tener la humildad, la sencillez de corazón y decir, Señor, yo puedo equivocarme. A mí muchas veces, lo digo de manera personal, me han llamado hermanos y hermanas diciéndome que los puestos de avanzada no son de Dios. Y entonces le digo, mira hermano, yo voy a respetar mucho tu punto de vista. Yo lo único que te pido, por favor, que tú me lo muestres con la palabra de Dios, la experiencia de la Sagrada Escritura y con los testimonios. Dime que eso no es de Dios. Y si tú encuentras, estudiémoslo juntos. Hagamos una oración, cada uno, y estudiemos junto el tema. Ya sea personalmente o por Zoom, por Skype, en su momento, cuando había Skype, lo estudiamos y dejemos que la palabra de Dios defina qué es verdad y qué es error. Si yo estoy equivocado, le decía, hermano, si yo estoy equivocado, te voy a dar un abrazo y te voy a agradecer que me has sacado del engaño. Y el Señor te habrá mandado para que yo no caiga más en el engaño. Pero demuéstramelo. Ahora, si a ti no te gustan los puestos de avanzada, es otro tema. Si tú no quieres saber nada con los puestos de avanzada, es un problema tuyo. Entonces, define bien en qué lado estás. Estudiémoslo. Esto me pasó como con 4 o 5 personas. Todavía estoy esperando que me llamen. Nadie de ellos todavía me ha llamado para decir, hermano, vamos a estudiar. Incluidos pastores. ¿Sí? Número 3. Quienes proclamen la nueva luz no estarán infatuados con la idea de que son superiores a sus hermanos y de que Dios los ha elegido pasando por alto su pueblo. Esta es por lo general la posición de los así llamados movimientos de reforma. Voy a comentar acá una experiencia personal que tuve en el año 2004. Resulta que en el año 2004, para mayo de 2004, me acuerdo, exactamente el 10 de mayo del 2004, yo llego a España. Vengo de Holanda. Y llego acá, no conocía a nadie, no tenía teléfono, nombre, dirección, nada de nada. Llego a Barcelona, en la estación El Arco del Triunfo, en autobús, venía de Rotterdam hasta Barcelona. Y 5 de la mañana, día domingo. ¿Qué hago? Espero que 2 horas que abran un bar y agarro una guía, tomo una guía de teléfono, busco la iglesia Adventista, a ver dónde voy a dormir esta noche porque no tenía tampoco dinero. Entonces, llamo a todas las iglesias y me atiende un hermano de la iglesia Adventista, Movimiento de Reforma. No sabía que era el movimiento, o sea, no me di cuenta en ese momento. Pero me llaman, sí, después de haber hablado con 4 o 5 pastores o quienes atendían el teléfono de la iglesia Adventista, me dijeron, no, hermano, acá, no. Y este hombre dice, sí, hermano, véngase. Me da la dirección y voy para allá. Me indica, tómese el metro, bájese en tal estación, etc. Y llego.
Y cuando llego, me reciben bien. La verdad que me saco el sombrero con nuestros hermanos. Me recibe el pastor y su esposa. Hombres, yo siempre dije, Dios tiene a los suyos en todos los grupos, en todas partes. Ellos me dieron alojamiento y estuve 4 años y medio reuniéndome con ellos, con los adventistas del séptimo día, movimiento de reforma. Pero como en todo grupo había ciertos elementos que realmente había una pelea interna o intestina entre ellos por la supremacía. Pero se armaban cada discusiones que digo, ¿qué hago acá? Entonces, y a mí me decían, hermano, ¿usted por qué no se bautiza con nosotros? Así le damos el púlpito para que usted pueda predicar. Y yo le dije, mire, pastor, la verdad es que yo ya estoy bautizado. No, no quisiera bautizarme de nuevo porque ya pertenezco a la iglesia del Señor. Sí, pero usted pertenece a la iglesia caída. Babilonia ha caído, porque ellos dicen que la iglesia adventista ha caído. ¿Sí? Entonces, bueno, pastor, yo disiento ahí, ¿por qué no lo estudiamos? Me dice, ¿cómo no? Estudiémoslo. Y con el pastor lo estudiamos. Y estudiamos unos cuantos estudios. Y como vio que no tenía, él me presentaba las propuestas de los testimonios, que justamente una de las citas es esta, por eso me estoy acordando, ¿sí? Donde habla sobre que Dios iba a levantar un movimiento de reforma dentro de la iglesia. Claro, si uno literaliza, el movimiento de reforma es que nosotros nos reformemos. No levantar un grupo separado que se autoperciba como un movimiento de reforma y que crean que los demás, al no aceptar este movimiento de reforma, han caído y ya pertenecen a Babilonia. Y esa fue una de las grandes discusiones que teníamos, sanamente hablando, por supuesto, ¿no? Siempre recuerdo con mucho cariño a este pastor, muchísimo cariño. Y él me trataba de convencer que me bautizara, que fuera del movimiento de reforma. Yo tenía 4 años y medio reuniéndome con ellos. Entonces, a veces nosotros confundimos el término. Un movimiento de reforma dentro de la iglesia es un arrepentimiento privado y personal de mí mismo con Dios. No tengo que levantar ninguna iglesia, no tengo que levantar ninguna denominación, ni ningún grupo que esté en contra de la iglesia. Muchas veces en este mismo Zoom, varias veces, no sé si ustedes me habrán escuchado, que nosotros, siempre cuando hay un hermano o hermana que dice, sí, pero que los pastores, la iglesia adventista, le digo, mira hermano, nosotros acá no estamos para criticar a la iglesia adventista, porque la iglesia adventista tiene sus fallos. ¿O acaso tú no lo tienes? Sí, pero que la iglesia bendita ha caído, ha caído. Mira, hermano, yo no te puedo decir que la iglesia bendita ha caído, no comparto el concepto, porque si tú dices que la iglesia ha caído, tú caíste. ¿Tú te consideras que has caído? Porque tú eres la iglesia, o no eres tú la iglesia. Sí, bueno, entonces, siempre va a haber trigo y cizaña. Eso tenemos que aprender a convivir con eso. ¿Sí? Ahora, tú no puedes generalizar, porque un pastor, 3 pastores, 100 pastores, 1000 pastores hayan caído en apostasía, tú digas que toda la iglesia ha caído. Ellos son y forman parte de un grupo que decidió apartarse de la verdad. Tú debes mantenerte firme. No vayas a ser tú el siguiente, que por criticar a ellos, tú te estés apartando también. Ora por ellos. Tú no sabes aquellos que serán sellados al final del tiempo. No se la pasan señalando aquel, como si fuera que yo estoy por encima, tengo la toga de juez, el martillito, y yo determino quién es quién. No, a nosotros no se nos da esa potestad. A nosotros se nos manda llorar y gemir por las abominaciones que se cometen en la iglesia y orar por esos pastores.
que el Señor le dé otra oportunidad para volverse. Entonces el cielo me mirará a mí con una aprobación. No tenemos que caer a veces en este deseo de decir, no, que la iglesia ha caído, que la iglesia está mal. Mira, están mal ciertos elementos dentro de la iglesia. Eso sí, innegable. Preocúpate por ti, porque Satanás también va a por ti. Y los ángeles del enemigo también te van a hacer una encerrona para hacerte caer a ti, como han caído ellos. Tú no creas que eres excepcional y que no vas a ser probado. Todos seremos probados. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos en esos términos. Dice, nadie debe tener confianza en sí mismo como si Dios le hubiese dado una luz especial más que a sus hermanos. Se nos representa a Cristo como morando en su pueblo. Las características adicionales de la verdadera reforma es un espíritu de oración. Por eso, hermanos, siempre le digo, hermano, oremos los unos por los otros. Cultivemos un espíritu de oración. Cultivemos ese espíritu que a nosotros nos va a elevar a Dios y no Dios se va a rebajar a nuestra situación. Nosotros seremos elevados con un espíritu de oración. Oremos los unos por los otros. Un espíritu de sincera conversión. Hermano, replantéate que el Señor busca en ti una conversión verdadera. Él puede darte una conversión verdadera. Por eso tienes que pensar que esa conversión verdadera solamente te la puede dar Dios. Pídesela. Tercero, un espíritu abnegado y generalizado de trabajo misionero. Si el Espíritu Santo llega a tu vida, te puedo garantizar una cosa, no negociable para Dios. El Espíritu Santo te va a poner a trabajar. De una u otra manera, tú vas a tener contacto con la obra misionera, ya sea repartiendo volantes, ya sea hablando con un hermano, hermana, familiar, amigo, compañero de trabajo, ya sea predicando en un video, ya sea comentando, ya sea el Espíritu Santo, de acuerdo a tus talentos y posibilidades, Él te pondrá a trabajar. Si es que realmente el Espíritu Santo está impresionando tú. El Espíritu Santo no te va a dejar así, con los brazos cruzados, todos los días, solamente yendo a la iglesia, calentando el asiento 3 horas, de 9 a 12, o de 9 a 1, o de 10 a 1, y después te levantas hasta el sábado que viene. No, ese no es el Espíritu Santo. Ese es el conformismo laodicense, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te pone a trabajar. Y 4, un espíritu de alabanza y acción de gracias, que es lo mismo, no tener un espíritu de crítica malsana. Da gracias a Dios, sea agradecido. Un espíritu de alabanza es un espíritu de comunión con el cielo. Entonces verás en tu vida que se está produciendo un reavivamiento, y ese reavivamiento te va a llevar a la acción y se va a producir una reforma en tu vida, en tu cambio de hábitos, en tu cambio de horarios, en tu cambio de prioridades. Esa es la obra del Espíritu Santo. La hermana Huay, vamos a terminar por ahora con este párrafo, dice así en el siguiente párrafo. Rollo de los testimonios, tomo 3. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de la reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. Esos momentos van a llegar, hermanos, van a llegar. Preocupémonos por estar
utilizado por el Espíritu Santo para nosotros participar de ese movimiento. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la del año 1844. Hermanos, ¿tú crees que Dios puede hacer esto en tu vida? Yo sí lo creo para mi vida. Y lo acepto, porque es una promesa. El Señor desea que nosotros tengamos un reavivamiento. Amén. Recordemos el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3. Necesitamos nacer de nuevo. Y esa es una obra del Espíritu Santo, sobrenatural. Pero si tú la buscas, si tú realmente buscas la verdad de corazón, la verdad te encontrará a ti. Y Dios obrará en ti como no tienes idea. Nosotros estamos para ser siervos. Nuestro ejemplo supremo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue Rey de Reyes en el cielo y vino a ser siervo. Vino a lavarle los pies sucios a sus discípulos. Un maestro, un rabino que hiciera eso en esa época era inconcebible. Es como decirle ahora al pastor de la conferencia española, al presidente, que vaya a la iglesia a lavar baños. Ese va a ser tu trabajo del día de hoy. ¿Cómo? ¿Yo hacer eso? Sí, y tienes que fregar todo el lavamano también. Y las paredes. Y pasar el mocho al suelo. Eso era decirle a Jesús que siendo rabino tenía que lavarle el pie a los pies sucios que tenía, porque no eran pies limpios tampoco, todos andaban en la sandalia y no había pavimento, todo tierra, y bien sucio. Y Jesús se arrodilló y le lavó los pies. Y hubo uno que dijo, no, ¿cómo? A mí no. Tú eres el maestro, ¿cómo vas a hacer esto? Ese nivel de servicio y de amor al prójimo debemos nosotros manifestar. Cuando nosotros nos digan, hermano Gerardo, hay que lavar el baño, tenemos que tener una disposición. ¿Dónde está el mocho? ¿Dónde está el balde? A ver, muéstrenme, dame los guantes. Acá estoy. ¿O no es así, hermano José Antonio? Acá tenemos un exponente que nosotros... Y si no hay guantes, sin guantes. Y sin guantes. Y sin guantes. Ahí va, ¿eh? Sin guantes. Acá me están corrigiendo porque ella lo hace sin guantes. Yo también. Hermanos, ahí se nota la calidad del servicio. Si tú quieres ser grande, humíllate, que Dios te ensalzará. Amén. Pero si tú te quieres hacer que yo tengo chapa, tengo diploma, tengo pergamino pegado en la pared y tengo cargo, Dios te va a poner en tu lugar. Te va a humillar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que el Señor nos guarde. Amén. Hasta acá llegamos hoy y continuaremos con el corazón de la reforma en la semana. Probablemente será el día domingo. Perdón, hoy domingo. No, iba a ser domingo y va a ser el día miércoles, como tuvimos la semana pasada. Si ustedes están de acuerdo, a la gente de Mieres, podemos hacerlo el próximo miércoles, Dios mediante, y continuamos con este capítulo. ¿Les parece? ¿Sí? En principio sí. Acá, Si no surge nada, ningún imprevisto ni ningún nada. vale. En principio vamos a continuar el miércoles, Dios mediante, se anunciará algún cambio, pero si no, daremos el link para el próximo miércoles, Dios mediante, a las 8:30 de la noche, para que... No puede ser temprano. Esa es una hora muy tardecita ya. Perfecto, bien. ¿A qué hora, hermana? Dígame usted. Pues ya lo hablamos, hermano, porque Vale. a esta hora estamos ya. Claro. ¿Cómo no? Coméntalo con tu esposo y con la hermana Evelyn, ¿sí? Y bueno, si tu hermanita Cristina también quiere participar siempre, estás siempre invitada. Igual nuevamente a nuestra querida hermana Graciela de Perú, el miércoles, que sería hora de España, por supuesto, ¿no? Y a nuestro hermano Alejandro. Entonces, y a todos aquellos, se va a anunciar también.
Para terminar el capítulo 1, lo haremos el miércoles. Si hacemos 2 ponencias por semana, haremos un capítulo por semana. Es un libro que la verdad no tiene desperdicio. A mí me gustaría todo, leerlo, y no pasar párrafo a párrafo, sino leer todo, porque es realmente un libro que nos va a ayudar a tener en nuestra vida personal, en la gracia del Señor, un reavivamiento y una reforma que tanto necesitamos. El Señor te bendiga y te guarde. Y que tenga misericordia el Señor de su iglesia en todo el mundo. Oremos los unos por los otros. Hagamos oración y petición por nuestros hermanos y hermanas que tienen sus problemas. El Señor los conoce, pero intercedamos nosotros con súplica y ruego por nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Una feliz semana para Amén. todos. Vamos a la oración. Hermana Ivette, ¿tú nos quieres despedir en oración? Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amén. Padre nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por este sábado que nos has regalado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque es un sábado más, pero también un sábado menos para tu santa venida. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, porque también nos has permitido continuar con vida y salud, sabiendo que el día de mañana no está prometido para nadie. Bendito sea, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús, quien ha vertido su sangre en la cruz del Calvario para salvación de la raza humana. Gracias por todos tus cuidados y tu protección durante esta semana, Señor. Y ahora tenemos ante nosotros el panorama de una nueva semana. Queremos, Señor, pedirte tu bendición, Padre, pero también, primeramente, queremos confesarnos delante de ti Sí, sí. que no somos nadie, somos indignos, Señor. Somos pecadores y no podemos presentarnos delante de ti. Solamente la sangre de tu Hijo Jesús, Señor, puede hacernos adeptos ante la Madre. Solo Él puede presentar nuestras peticiones ante el trono de la gracia. Te pedimos, Señor, que esta semana esté dirigida por ti, que tu Espíritu Santo sea nuestro acompañante permanente, Señor. Y ahora que nos vamos a retirar a descansar, que nos des un descanso reparador. Y una semana, Señor, llena de perspectivas, de logros, Señor, para tu obra. Que podamos seguir trabajando, Señor. Ayúdanos, bendícenos para sacar adelante este cometido, este mandato que tú nos has dejado, Señor, de los puestos de avanzada, de la predicación del mensaje que es verdad presente para este momento. No somos dignos de ti porque somos pecadores, Señor, pero todo lo hacemos por los méritos y por la sangre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Feliz semana para todos, para todo el pueblo de Dios, y que nos guarde en su misericordia. Fuerte, fuerte, fuerte abrazo Feliz semana. para todos. Hermanita Cristina, hermanita Maribel, hermanita Belina, hermanita Graciela, hermano Alejandro y todos aquellos que escucharán después. Que el Señor les bendiga grandemente. Feliz semana, bendiciones. Bendición. Bendiciones. Gracias, gracias a Dios.